Profesor, buenas noches. En esta oportunidad voy a exponer el análisis del caso número 3, denominado la hermana de la ahora suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Introducción. Estamos en un momento de convulsión social donde la corrupción ha desbordado a la sociedad y al Estado. Eh, Vamos a ver en esta oportunidad el caso de Emma Benavides, quien afronta una investigación junto a otros 11 ciudadanos por su presunta participación en una organización criminal que habría recibido sobornos para liberar a reos imputados por narcotráfico y extorsión, lo cual crecen las tensiones entre los poderes políticos de nuestro país en medio de la inestabilidad política y el descontento social en el país. Contexto. La hermana de la ahora suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Emma Benavides afronta una investigación por supuestamente haber recibido sobornos para liberar a reos imputados. Según lo narrado por Percy Coromoto Matos, quien cumple prisión en el penal Ancón 2, la fiscal de la Nación habría hecho de todo para encubrir a su hermana, Emma Benavides, juez investigada por la presunta cobra de coimas a narcotraficantes. Percy Coromoto fue detenido en el año 2012 junto a otras 4 personas cuando intentaba enviar una tonelada de cocaína al extranjero, lo cual fue condenado por ese delito, pero durante el proceso buscaba su libertad. Conoció a la jueza Emma Benavides, hermana de Patricia Benavides, que según su testimonio pedía dinero a cambio de la libertad, lo cual lo hizo a través de su abogado Walter Máximo Mendoza Pérez. Organización criminal. Según el diario El Gestión, Emma Benavides afronta una organización criminal. Asimismo, el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, dijo que la corrupción es probablemente el mayor problema del Perú y afecta a los derechos humanos, porque con los 12 millones que se pierde cada año en soborno se podría alimentar a 1,3 millones de personas que viven en línea de bajo pobreza en nuestro país. Francisco Miró Quesada. En su teoría sostiene que la forma de la razón práctica es la forma de la razón teórica a partir del conocimiento científico que provee conocimientos universales y necesarios, como la simetría, el audaz y originalidad del criterio que nos ofrece el filósofo. Se opone a aquellos que otros sostienen que el criterio para decidir si estamos ante un derecho justo o injusto es un fin, bien o valor mediante el cual se establecen precisamente criterios morales. La cuestión del derecho justo propone que nos preguntemos cómo saber que una norma del Estado es justa. La respuesta depende del criterio moral en el derecho, lo cual implica una fundamentación de la razón práctica. Asimismo, se distingue entre ética material sobre el contenido de la norma justa o injusta. Propone un derecho racional basado en ético supremo. El derecho es un derecho no arbitrario. La fundamentación del derecho justo desde la ética formal. Hay normas que pueden ser justas, pero no son simétricas. Por ejemplo, ¿es justo que los padres velen por el bienestar y la educación de sus hijos? ¿O que el incapaz mental reciba la ayuda que requiere? Estas normas tienen vigencia ética universal y se incluyen en los más diversos sistemas jurídicos. Francisco sostiene que el criterio de no arbitrariedad es un comportamiento universalizable cuando no es arbitrario. Con el criterio de no arbitrariedad se lograría que la fundamentación de la ética se independice de las valoraciones. El problema de la conexión entre el derecho y moral. Francisco Miró ha dado la posibilidad de una fundamentación racional de la ética de tipo formal, identificando una acción y una norma como justas cuando ellas son simétricas y no arbitrarias. Observaciones a la ética de Francisco Miró Quesada e influencia de su pensamiento. A pesar de la originalidad de Francisco Miró, su pensamiento ético no ha tenido una persecución significativa en el debate filosófico, lo cual es notorio porque no aparece en el diálogo sobre el problema de la relación entre el derecho y la moral, pese
a sostener un objetivismo moral marcadamente diferente. Propuestas. ¿Cómo saber que una norma del Estado es justa? No se trata de imponer unas normas, porque sí, sino de establecer unas reglas que les ayuden a nuestros hijos a crecer y a desarrollarse de una manera integral, lo cual depende del criterio moral en el derecho, lo cual implica una fundamentación de la razón práctica. Cada persona en el ordenamiento peruano debe de poner de acuerdo la norma objetiva de moralidad con la propia conciencia. Conclusiones. La corrupción puede ser abordada desde dos perspectivas, que en absoluto son antagónicas. Más bien, creo, permanecen en un tipo de relación de género a especie. En efecto, por un lado, es posible entender la corrupción como actos o manifestaciones concretas del uso particular de la función pública, delimitados en la legislación administrativa. El derecho justo para Francisco Miró es el derecho racionalmente fundamentado en la ética moral. La ética formal de Francisco Miró se mueve en el mismo nivel que el paradigma de la ética de la autonomía, siguiendo la impronta de Kant. Gracias, profesor.